Bueno, y vamos a hablar de la prematurez y posiblemente no es un tema muy habitual en general en la población porque salvo que uno tenga un hijo prematuro, toma conciencia y se sumerge en el mundo del prematuro que no es para nada feliz. ¿Por qué digo esto? Porque uno se sumerge en un ámbito de terapia intensiva, de cuidados neonatales, de precauciones, de una mamá que no tiene la posibilidad de contar con su bebé para irse a su casa, sino que requiere de cuidados especiales y de riesgos que se profundizan lamentablemente. Estamos hablando de un porcentaje de la población nacida entre el 7 y el 8% de los bebés que nacen son prematuros. Un alto porcentaje de ese valor son bebés que nacen con menos de 1,5 kilos. Esto no tiene nada que ver y vamos a hablar en un ratito nada más con la doctora Bauer al respecto porque es muy interesante hacer la diferencia entre el bajo peso y la prematurez. ¿Cuáles son los cuidados? ¿Qué derechos tiene ese niño y qué seguimiento específico debe tener para poder tener un buen desarrollo en su vida? ¿Por qué decimos esto? Porque lamentablemente la mitad de estos bebés tienen riesgo de vida en el primer año de su crecimiento. Así que escuchamos este informe y enseguida nos metemos de lleno en el tema. Mi nombre es Emanuel Gustavo, tengo 24 años. Me llamo Maximiliano Muñoz, tengo 23 años, estudio ingeniería en la facultad de acá de Salta. Yo me llamo Nicolás Lencina, estudio ciencias biológicas y tengo 20 años. Me llamo Néstor Gutiérrez, soy pediatra neonatólogo y hace 30 años que hago el mismo trabajo con pasión. Nací prematuro de 5 meses y bueno, por lo que me cuentan mis padres parece que fue una lucha bastante grande y angustiante vivirla, pero bueno, supieron llevarla adelante y aquí estamos. Me cuentan que entraba en una cajita de zapatos, era increíble porque me bañaban en una mano. En vez de dormir en brazos, yo dormía en un brazo, digamos. O sea, era así, me colgaban las patitas. Y verme ahora es lo que soy, sabiendo que era una cosita así, realmente muy increíble, la verdad. Verlos desarrollarse, ser personas con toda la capacidad de ser felices, es una gratificación enorme. Gracias a todo el cuerpo médico que me atendió en ese momento, voy a estar eternamente agradecido por lo que hicieron a ellos y a mis padres. Gracias a ellos tengo una vida normal, puedo estudiar, tengo mi familia. Muy bien, le agradezco muchísimo, por él estoy acá. Por más crítico que esté un bebé, por más chiquito que sea, si el servicio donde está cuenta con un cuerpo humano comprometido, tiene grandes chances de salir y de ser feliz. Cada prematuro es único y requiere atención según sus necesidades. Y uno le gustaría encontrarse con esa mirada y esos ojos más seguido en este mundo de tantas hostilidades. Esa mirada de ese neonatólogo que obviamente con una pasión enorme se entrega a cada uno de sus pacientes. Como mamá de prematuros tengo que decir que conozco bien, profundamente este mundo y por eso sé lo que significa para cada uno de estos padres esta lucha diaria, este minuto a minuto donde las realidades cambian totalmente y drásticamente. Hasta ese momento estaba todo bien y de golpe aparece el neonatólogo diciéndole que su bebita o su bebito debe ser operado de urgencia por alguna circunstancia en particular. Hemos invitado a la doctora Gabriela Bauer, que es médica pediatra, que es representante de UNICEF y que vamos a hablar de la prematurez junto con el doctor Siniek, que ya está sensible y que se conmueve con esto porque también es pediatra y esto lo moviliza obviamente. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Bienvenida, Gabriela. Muchísimas gracias, bienvenida. Bueno, hablemos de una situación que, como decía yo al principio, muchos no conocemos porque no nos toca, y hasta que nos toca y conocemos de qué se trata, sabemos lo importante que es tener en cuenta un médico, un servicio, un equipo de enfermeras y todo lo que ayuda a sostener la vida de ese bebé durante un tiempo que necesita para desarrollarse comúnmente. Empecemos diciendo qué es un bebé prematuro. Bueno, un bebé prematuro es un recién nacido que nace antes del término del embarazo.
o sea, antes de las 37 semanas. Sí. Todo ese periodo, digamos, hay diferencias de riesgo. No es lo mismo nacer en el límite de lo que hoy se entiende como posibilidad de viabilidad, que son las 25, 26 semanas, que nacer a las 35, 36 semanas. Claro. En todo este espectro hay distintos riesgos, riesgos que implican riesgo de vida, riesgo de secuelas. En ese sentido, el testimonio de estos jóvenes que pudieron sobrevivir hace años es muy claro. Ellos asumen que la prematurez es parte de su identidad y tienen un altísimo nivel de gratitud hacia el equipo que lo cuidó y a su familia, que lo supo acompañar y cuidar también para llegar a tener el nivel de felicidad, como decía el neonatólogo que participó en el cuidado en la etapa neonatal. ¿Es necesario tener esta conciencia de la prematurez siendo prematuro? Absolutamente sí, siendo prematuro y siendo un ser social como somos todos. En este momento hay distintas fuerzas intentando integrarse. Semana del Prematuro es una de alguna manera, de las organizaciones que está como campaña, intentando sensibilizar a la sociedad toda sobre una problemática que es entendida hoy en el mundo como un serio problema de salud pública. Un serio problema porque, al menos en nuestro país, la prematurez es la primera causa de mortalidad infantil y estamos muy desafiados, sobre todo en aquellos bebitos. Hemos mejorado mucho en los prematuros que nacen con un peso mayor a 1.500 gramos, claro, pero hay mucho desafío en aquellos que nacen con un peso inferior a 1.500 gramos. Y en este sentido, la mortalidad actual para estos niñitos es de 35%, o sea, un 35% de los que nacen con este peso fallecen. La mayoría lo hace en los primeros días de vida. Y lo deseable es alcanzar una sobrevida del 90%, o sea, la mayoría tiene que sobrevivir. Claro, por supuesto. Gabriela, para hablar de aquellas cosas que nosotros sí podemos modificar, que tienen que ver con condiciones o no aumentar riesgos para evitar llegar a esta instancia, porque ¿por qué un bebé nace de manera prematura? Es muy buena la pregunta, pero hay que correr el foco. Digamos, al día de hoy hay un documento muy fuerte de la Organización Mundial de la Salud, con varias organizaciones que logran establecer esto como un problema de salud pública. Y al día de hoy la prematurez no es totalmente prevenible, con todos los esfuerzos e investigaciones disponibles. Está bueno saberlo. Está muy claro que toda mujer tiene derecho a acceder a un cuidado adecuado y seguro de su embarazo y llegar con las mejores condiciones al término o antes del término si ocurre el parto antes, con un equipo de atención muy seguro y muy centrado en la familia. Perfecto. Entonces, el foco del problema se corre a que sobrevivan más. Y el foco está puesto en el valor de los equipos trabajando de manera integrada en todas las regiones del país. Y en ese sentido hay políticas que tienden a regionalizar, o sea, que hoy en día se sepa cuál es el lugar, depende de donde le toque nacer a un niñito, que va a estar mejor atendido y qué equipo debe ser fortalecido con todos los medios, no solo insumos físicos, sino insumos humanos, personal capacitado, enfermeras que puedan cuidarlo adecuadamente para posibilitar su sobrevida. Entonces, me parece que la cosa tendría que estar centrada en distinguir quién es la embarazada que tiene mayor riesgo de tener un bebé prematuro para que ese bebé nazca en el mejor lugar donde pueda nacer. Absolutamente. Una cosa es que nazca el bebé y después se lo transporte, y la otra cosa es que se lo transporte en el mejor lugar donde se lo puede transportar, que es en el vientre de su madre. Exacto. Esta realidad es importante conocerla porque sería, digamos, muy iluso pensar que en todos los centros de salud de nuestro país están preparados para recibir a un bebé que necesita de cuidados especiales. Esto no es una realidad hoy por hoy, con lo cual saberlo, anticiparse frente a esa situación, ayuda a que justamente este bebé tenga una sobrevida. Se transporta adentro del útero de la madre, todavía no nació, al lugar donde mejor va a estar atendido de acuerdo al riesgo que va a tener ese bebé. Está bien. En Más este allá de lo que es sentido, inevitable que pueda suceder, ¿no? En este sentido, las políticas actuales, con esfuerzos integrados desde los equipos y desde quienes administran políticas de salud, está puesto fundamentalmente en eso, en regionalizar, identificar centros e ir haciendo como escalones de complejidad.
Entonces, dependiendo de la complejidad y del riesgo que pueda tener una mujer embarazada de tener un bebé prematuro, se va de alguna manera acompañando el proceso. Imaginémonos que el bebé ya nace, el bebé que nace de término, nace inmaduro con respecto a otros mamíferos, ¿sí? El de pretérmino nace todavía más inmaduro y va a tener más cuidados. Cuando hablamos de un chico que nace con 1,5 kilos, y uno dice 1,5 kilos, cuando uno va a comprar un pollo, pesa más que 1,5 kilos a veces. O sea, es muy poco ese peso, y no hay ni hablar de los que nacen con 500 gramos. Es interesante marcar esta diferencia entre lo que es la prematurez y lo que es el bajo peso, que son cosas distintas y que posiblemente un bebé que puede nacer a término también nace con bajo peso, y son dos circunstancias que se atienden de manera independiente, ¿no? Son dos problemáticas distintas. De todas maneras, también el prematuro puede tener un peso adecuado para su edad de gestación o un bajo peso. Claro. Eso va a implicar una atención distinta, con distinto enfoque. Está bien. Sí. Este bebé de bajo peso o de cantidad de semanas de gestación, ¿hay pautas o hay normativas internacionales que indican que un bebé no puede ser dado de alta antes de determinadas circunstancias? No sé, estoy inventando, pero debe tener un peso específico, debe tener una maduración gestacional específica. Si estuvo, no sé, 25 semanas en la panza de la mamá, debe estar por otras tantas semanas con cuidados intensivos para poder recuperar aquello que no tuvo en el lugar adecuado. En general, en términos generales y para transmitirle a la audiencia, ningún bebé se va de una unidad neonatal, de una maternidad de alta, si pesa menos de 2 kilos. Esto habla como de reserva de su cuerpito. Hoy en día en algunos países de Latinoamérica hay estrategias del tipo canguro, contacto piel a piel, que en algunos casos permiten la ida a la casa con una estrategia de mucho acompañamiento del equipo de salud. Pero eso es en términos generales. Fenómeno. ¿Debe tener un bebé prematuro, más allá del conocimiento y de la gratitud que, como recién decíamos, tiene naturalmente, un seguimiento específico una vez que es dado de alta del centro de salud? Muy bien. La prematurez tiene que ser entendida como un camino, donde en cada ciclo biológico de esa persona que ha nacido antes de tiempo se contemplan las distintas necesidades. Está la situación del parto como una situación de altísima exigencia, un cuidado especial, la situación de su etapa neonatal, de sus primeras semanas de vida, donde se está peleando realmente la vida y se está intentando prevenir daños en sistemas del organismo, órganos y sistemas que están muy maduros y muy propensos a sufrir daños, y luego viene el gran camino de la primera infancia, la edad escolar, donde estos niños requieren una vigilancia de esos riesgos que tienen por el hecho de haber nacido antes de tiempo. Y esa vigilancia implica que a determinadas edades tienen que ser sometidos a evaluaciones diagnósticas y, si ocurre la secuela o la complicación, recibir intervenciones oportunas que les cambien el pronóstico. O sea, por ejemplo, para tener un ejemplo gráfico, un niñito que pesa menos de 1000 gramos al nacer tiene alrededor del 10-15% de posibilidades de evolucionar con problemas motores, con algún grado de parálisis en su cuerpito. Al irse de neonatología uno no sabe esto. Es necesario que el sistema motor vaya madurando y alrededor recién de los 2 o 3 años se va a poder hacer diagnóstico de esa condición. En todo ese tiempo hay que ir acompañándolo y siguiéndolo, y esto es lo que se llama el seguimiento del recién nacido, el prematuro. Equipos organizados que conozcan sobre los riesgos de estos niños, que sepan detectarlos oportunamente y que se comuniquen con las comunidades donde viven esos niños para procurar en forma integrada que reciban las intervenciones que necesitan en términos de prevenir discapacidad. Lo mismo pasa con la retinopatía del prematuro, lo mismo pasa con los problemas respiratorios que puede tener el bebé durante este primer, segundo año de vida. En este sentido, Semana del Prematuro ha enunciado de alguna manera un decálogo del prematuro. Decálogo del prematuro serían 10 derechos que resumen todos los pasos, los hitos de este camino, de este acompañamiento que tiene que hacer el equipo de salud y el equipo de educación y la sociedad a estos niños que han nacido en desventaja con respecto a los recién nacidos sanos. Y entre estos 10 derechos, uno de los derechos es el que este año se va a poner de manifiesto, que es el derecho a acceder a programas de seguimiento después del alta de las unidades de neonatología. Bueno, y en este acceso a los programas de seguimiento, como Gabriela bien hablaba y hacía referencia a los equipos médicos, a ser conscientes, también
poner énfasis en la responsabilidad de los padres, que esto no es un dato menor, que esta información debe ser suministrada al médico pediatra, porque en una realidad donde las situaciones o los lugares se modifican o los médicos se modifican, por ahí el médico que los atendió en los primeros 3 o 4 meses de vida no es el mismo que va a hacer el seguimiento de ese niño, ese otro médico o el que lo atienda debe conocer y debe tener acceso a esta información para poder justamente aplicar todos estos derechos que requieren de información básica, que es saber que este bebé nació prematuro. Entonces hay que estar atento a determinadas circunstancias. No solo el médico, las enfermeras, los equipos, los mismos pacientes, las mismas familias tienen que conocer sus derechos. Nosotros debemos comunicárselos y en ese sentido este tipo de campañas apunta a eso, a que la sociedad toda conozca más sobre derechos y se trabaje sobre esa perspectiva. ¿Cuándo es la semana del prematuro? La semana del prematuro es la primera semana de octubre. No es un hecho fijo, sino que hasta la semana hay un montón de equipos del país comprometidos y trabajando y proyectando sus acciones para llegar a esa fecha con importante difusión e instalación de la temática. En este momento UNICEF está muy en línea e integrada al Ministerio de Salud y estamos intentando que los mensajes sean consensuados y claros para poder proteger mejor los derechos de estos niños. Perfecto. Bueno, estos decálogos de los cuales obviamente iremos hablando a lo largo del programa y iremos repasando, tienen que ver con información fundamental que todos debemos saber para comprometernos, porque esto no responde solamente a la comunidad médica, sino responde a aquellos que tampoco formamos parte de la comunidad médica, pero debemos de saber ciertas circunstancias básicas para que estos derechos puedan establecerse. Igual lo vamos a colgar seguramente en la página de Facebook para que todos lo puedan leer. Bueno, Semana del Prematuro entonces. Gracias, Gabriela, muchas por gracias haber a ustedes. venido. Buenos días, muchas gracias. Bueno, tenemos que hacer la pausa, pero no te muevas de ahí porque en un ratito nada más estaremos hablando de la alimentación. ¿Qué pasa con el consumo de carnes blancas? ¿Qué son? ¿Cómo las podemos comer? Si efectivamente están infectadas de hormonas, nos hacen mal, nos hacen bien. Toda esta información la vas a tener después de la pausa. No te muevas. El amor nos permite salir.